Pueden sentarse y les invito a buscar en el Evangelio de Juan, capítulo 16. Evangelio de Juan, capítulo 16. Quiero leer para ustedes en esta mañana los versos del 16 hasta el versículo 24. 16 al 24. Juan 16. Entonces pueden seguir la lectura con su vista. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y por qué yo voy al Padre? Decían pues: ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntar y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un niño, un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora no habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. El mensaje en esta mañana se llama: de la tristeza al gozo en Cristo. De la tristeza al gozo en Cristo. Hace unas semanas estuvimos estudiando acerca del Espíritu Santo y su obra. Vimos cómo Él convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Hablamos de este Espíritu Santo que es el Espíritu de verdad. Es el mismo Espíritu de Cristo. El Espíritu que hará y tomará lo que es de Cristo y nos lo hará saber. Y Él tiene la misión de glorificar a Cristo, ya que nos lleva a Él. Recordemos que todo lo que está pasando aquí está pasando en el contexto de que Cristo va a irse. Él va a ir a la cruz, pero también después de esto Él va a ir a su Padre. Él dice: yo voy al Padre. Entonces hay una gran tristeza, un gran desconsuelo en aquellos que son sus discípulos. Ellos no entienden muy bien qué es lo que está pasando en medio de todo esto. Y el Señor hace una declaración para traer consuelo a sus vidas. Y es lo que encontramos en el verso 16. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Y esto trae un cierto o no entendimiento de lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Ellos se hallan desconcertados ante estas palabras, aunque todas las palabras que dijo Cristo tienen sentido verdadero y tienen una razón correcta, pero para ellos esto era difícil de entenderlo. Cuando esta frase entonces fue dicha por el Señor Jesucristo, causó confusión. Ellos preguntaron: ¿qué quiere decir el Señor con todavía un poco? ¿Qué significa esto? Y el Señor, en su sabiduría, en aquel que todo lo conoce, vio lo que había en sus mentes, en sus corazones acerca de esto. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo será esto de que no lo verán y después lo verán? Y cuando uno lee estas palabras así de forma rápida, en las primeras cosas que piensa es: bueno, Cristo va a ir a la cruz, Él va a ser sepultado, va a estar 3 días en la tumba, va a resucitar y después va a ir a su Padre. Entonces es lo primero que uno puede pensar en estas cosas. Y recordemos que después de haber resucitado, Él estuvo 40 días con sus discípulos y después fue llevado en las nubes. En la sabiduría del Señor, entonces, Él responde
a esas interrogantes de sus discípulos para que ellos puedan tener gozo en las palabras que Cristo les está dando. Y entonces encontramos inmediatamente las palabras que tenemos en el versículo 20. Dice, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Este poco de tiempo, ese todavía un poco, está unido a este llorar y a este lamento que el Señor menciona en las vidas de estos que son sus discípulos. La aparente ausencia del Señor en sus vidas, era solamente algo momentáneo, porque el Señor traería aún mayor gozo a estos que son sus discípulos. Nosotros recordamos que ellos estuvieron 3 años con el Señor los cuidó, los alimentó, proveyó para ellos, los guardó, los guió, les trajo las palabras del Padre, vieron las obras del Padre, vieron todo lo que el Hijo hizo para mostrarles al Padre. Todo para ellos, su Maestro, y ahora el Señor se va. Ellos tenían la esperanza, de algún modo, en que el Señor restablecería aquel reino de Israel, aquel reino glorioso de Israel del pasado. Pero ahora su Maestro se va. Él va a morir, va a ser entregado en manos de hombres inicuos. ¿Qué pasará con nuestro Señor, con nuestro Maestro? ¿Qué pasará con nosotros mismos? No se suponía que Él debería instaurar, que Él debería reinar en ese momento, pero ahora más bien los va a dejar. Ellos verían a su Maestro en la cruz. Lo verían siendo humillado por los líderes de Israel. Lo verían siendo apedreado, golpeado, azotado. Lo verían como su espalda y su cuerpo era desgarrado por los azotes de los soldados romanos. Verían cómo sería humillado, cómo cargaría la pesada cruz, cómo él sería puesto en esa cruz y clavado en medio de malhechores como si fuera un injusto, no siéndolo. Ellos verían cómo el mundo aborrecería a Cristo. Un espectáculo para el mundo. El mundo se alegraría, mientras que los hijos de Dios llorarían y se lamentarían al ver al Hijo de Dios en medio de esa condición. Nada parecía tener sentido en ese momento. Aún los mismos cielos aquel día en que Cristo fue crucificado parecían reflejar lo que había en los corazones de los hombres. La Biblia dice que hubo tinieblas en aquel día. El dolor y la tristeza. Parecía que el enemigo estaba ganando, que el mal estaba venciendo. Tristeza y llanto para los hijos de Dios. Ellos escucharon las palabras de Cristo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Todos lo escucharon. Los llantos, las lágrimas de muchos en medio de aquello que estaba sucediendo. Cristo les había anunciado todas estas cosas. Él les había dicho en Mateo 16:21, leo para ustedes. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. También les había dicho: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Ellos habían escuchado todas estas cosas, pero aún así la tristeza llenaba sus corazones. Vamos a ver un poco de esto y cómo se vivió esto. Vamos a buscar Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículos 14 al 21. Lucas 24, versículos 14 al 21. Dice: e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí,
Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Podemos ver en estas palabras el sentimiento y el corazón que había en ellos, tristes de las cosas que habían acontecido. Pero este dolor por la ausencia de Cristo solo sería por un corto tiempo. Cristo resucitaría de entre los muertos por el mismo Espíritu Santo. La cruz, la tumba, la muerte, el pecado no pudieron vencerlo. La Biblia dice en Juan capítulo 20, versículo 20 lo siguiente: y cuando les hubo dicho esto, porque Él se apareció entre ellos, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Hubo un regocijo cuando Cristo volvió de entre los muertos, el resucitado. Hoy estamos aquí una vez más, dando gloria a aquel que ha resucitado. El gozo y la alegría volvería a ellos. Pero ¿qué pasaría? Cristo, su presencia física, volvería a salir de entre ellos. Recordemos que Cristo pasó 40 días, como dice la Escritura, entre ellos después de haber resucitado. ¿Y entonces qué? ¿Volvería otra vez la tristeza? ¿Volvería otra vez el dolor por la partida de su maestro, de aquel que los cuidó, que los guardó? ¿Qué pasaría? Y aquí es entonces en donde debemos ver un poco más allá de ese todavía un poco. De ese me volverán a ver. Porque Cristo no saldría de en medio de su pueblo. Su presencia física iría a los cielos con su Padre, pero su espíritu estaría para siempre con ellos. Para siempre con ellos. Dice el versículo 21, vamos a Juan 16, versículos 21 y 22. Dice: la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño no se acuerda de la angustia por el gozo que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Momentos de dolor para una mujer en el parto, pero una vez que ese niño o esa niña está en sus brazos, aquel dolor desaparece por saber que tiene aquello que tanto había esperado. La alegría y el gozo llegan a su corazón. Así el Señor quiere dar una parábola, un ejemplo. Es solamente un momento de dolor, un momento de llanto y tristeza. En cambio, el gozo de que yo estoy con ustedes para siempre. Vamos a buscar Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, versículo 17. Dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. El Señor les está prometiendo: yo voy a estar con ustedes. Este capítulo 16 nos habla de lo que Cristo está haciendo por nosotros. Él está viniendo a su pueblo.
Ese gozo sería completo. Ese gozo no sería algo de un momento nada más, sino que su espíritu estaría en medio de su pueblo. Su espíritu les recordaría todas las cosas. Ya no sería necesario preguntar nada a Cristo. ¿Se acuerdan de Tomás? ¿Se acuerdan de Pedro? ¿Se acuerdan de Felipe preguntando cosas al Señor en cada momento? Señor, ¿a dónde vas? Señor, no conocemos el camino. Señor, ¿qué son todas estas cosas que nos habla? Cuando el Espíritu Santo vendría a ellos, les recordaría todas las cosas de Cristo y la obra que Cristo hizo a favor de los suyos. El Espíritu Santo traería a sus mentes la obra de Cristo. Todo lo que los apóstoles habían dicho sería ahora claro en sus mentes y corazones y entenderían la obra de Cristo y por qué Cristo fue a la cruz del Calvario. Quedarían asombrados y en lugar de la tristeza al mencionar los hechos de Cristo, ahora lo harían con gozo. El sacrificio de Cristo en el momento de la cruz no sería para ellos un motivo de tristeza al recordarlo. Cuando recordaran que Cristo murió por ellos, no sería un momento de tristeza permanente, sino más bien sería para ellos hablar del gozo de lo que Cristo hizo por ellos. Como el Cristo que fue a la cruz venció, como el Cristo que estuvo en la tumba venció la muerte. No sería algo de lamento, sino de gozo y alegría. Por eso el apóstol Pablo pudo decir en Gálatas 6:14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. No hablamos, cuando hablamos de la cruz de Cristo, de su sacrificio, de la tumba, nosotros no hablamos con una profunda tristeza, como si esto fuera el final de todo. Nosotros hablamos de nuestro Cristo como el resucitado, como el Cristo victorioso, como el Cristo que venció, como el Cristo que un día vendrá. Así hablamos de Él. El mismo apóstol Pedro habla en esa forma. Vamos a buscar Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Primera de Pedro 2:21. Dice así: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Fue este mismo Pedro que dijo: Señor, yo voy contigo. No, Señor, que no te acontezca esto. Pero ahora el mismo Pedro habla con gozo de ese momento en que Cristo fue a la cruz del Calvario y teniendo completo entendimiento de la obra de Cristo para perdonarnos, para dar su justicia. En relación a la resurrección, veamos 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, versículo 55. El mismo apóstol Pablo, hablando de la resurrección de Cristo y la nuestra, dice lo siguiente: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. En medio de lo que está pasando, en medio del dolor que había, el Señor los lleva a considerar esto. Consideren que aquello que parecía tristeza y dolor fue cambiado totalmente por el Señor para que ahora sea vuestro gozo y vuestra victoria. La muerte de Cristo, la resurrección de Cristo. Vosotros lloraréis y os lamentaréis,
pero esto solamente será por un poco de tiempo. Yo voy a venir a ustedes, me van a ver, voy a resucitar, me volveré a ir al Padre, pero estaré con ustedes para siempre. Mi Espíritu Santo estará con ustedes. La tristeza se convertirá en gozo. Y es algo interesante, no es que el Señor que dejó la tristeza y ahora puso otro gozo. No, es que aquello que parecía tristeza fue cambiado por gozo. La cruz del Calvario, el sacrificio de Cristo, que en aquel momento representó dolor y llanto al ver al Cristo, al santo, al inocente crucificado, fue cambiado para que fuera victoria y gozo para su pueblo. Gozo para su pueblo. Los llenaría de gozo a ellos, porque su Salvador vive. Venció la muerte, el pecado, venció a Satanás, abrió un camino directo por el sacrificio dado a su Padre. En aquellos que creen en Él, Cristo no dio una posibilidad de salvación. Cristo logró la salvación para su pueblo y venció las tinieblas, venció las potestades, subió a los cielos para ser sacerdote para siempre para su pueblo. ¿Nos convenía que Cristo fuera a los cielos? Amén. Nos convenía que Cristo enviara a su Espíritu Santo, amén, porque su Espíritu Santo estaría para siempre con su pueblo. La presencia física de Cristo no podía estar con cada uno de ellos, pero su Espíritu Santo estaría con cada uno, morando en el corazón de cada creyente. Era algo maravilloso. El corazón se llenaría de gozo ante estas palabras, ante estas promesas. Los apóstoles se regocijaron de verle cuando resucitó. La iglesia se goza de la presencia del Espíritu Santo de Cristo entre ellos para siempre. Pero también nos alegramos de algo más. En el versículo 22 nos dice, los volveré a ver. Y yo creo personalmente que no se refiere solamente a esos 11 discípulos. Se refiere a toda la iglesia. Un día volveremos a ver a nuestro Salvador. Un día lo veremos. Ya lo hemos visto por la fe, pero un día lo veremos cara a cara. Todos aquellos que han creído en Cristo, todos aquellos que se han arrepentido de sus pecados, todos aquellos que han puesto la confianza en su Salvador, un día le verán. Vamos a buscar Hebreos capítulo 10, versículos 35 y 37. Hebreos capítulo 10, versículos 35 al 37. Este versículo fue tocado la semana pasada, recordarán algunos. El versículo 37 dice, porque aún un poquito. Esa frase, porque aún un poquito, está muy relacionada con aquella todavía un poco. En el idioma original. Dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir, ¿qué? Vendrá y no tardará. Mas el justo por la fe vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Hermanos, el Señor un día vendrá. Este es solamente un poco de tiempo. Nuestros corazones se llenan de alegría al pensar en ese momento. Vivimos en un mundo de dolor, en un mundo que aborrece a los hijos de Dios, en un mundo donde la maldad crece día a día, donde nosotros vemos cómo el pecado parece crecer cada vez más y conquistar cada rincón. Pero finalmente no será así, hermanos. No será así. El pecado no vencerá. El mundo no vencerá. Satán no vencerá. Más bien ya ellos fueron vencidos. Yo he vencido al mundo. Cristo ha juzgado al príncipe de este mundo. Un día vendrá gozo permanente para los hijos de Dios. Viene el día de la victoria final, cuando nuestro Salvador regrese y nos alentamos unos a otros con esta promesa de que Él volverá a su pueblo. No vivimos vidas tristes, vivimos vidas de gozo triunfante, porque nuestro Salvador, Señor Jesucristo, venció y nos dio su Espíritu Santo que nos lleva a vivir para Cristo, para seguirle, para considerar lo que Él hizo en su sacrificio. Y nos lleva constantemente al Evangelio. El creyente no vive en la tristeza, vive en el gozo de lo que su Salvador ya hizo.
que nos dio su Espíritu Santo, que nos lleva a Cristo y su verdad, que nos hace esperarlo a Él. El apóstol Pedro escribió lo siguiente: a quien amáis sin haber visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. No lo vemos físicamente, pero lo vemos con los ojos de la fe y anhelamos ese día con gozo. De la tristeza al gozo, por lo que Cristo hizo, pagó por nuestra culpa, venció en la cruz a nuestros enemigos, nos envió su Espíritu Santo y también nos abrió un camino al Padre. De la tristeza al gozo. En aquel día no me preguntaréis nada, dijo el Señor. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Cristo nos ha dado un acceso directo al Padre en su nombre. Nos ha dado su Espíritu para que esté con su pueblo para siempre, pero también nos ha dado esto, nos ha abierto un camino directo por Él mismo al Padre en su nombre. Y eso de en su nombre debemos de una vez y volver a decirlo. Muchos creen que decir nada más en el nombre de Jesús significa algo como si yo tuviera un amuleto, como que si tuviera una llave, y aunque todo lo que pida sea malo, pero si yo oro en el nombre de Cristo, eso se va a hacer. Esto no es así. Cuando oramos en el nombre de Cristo, lo que estamos haciendo es orar en el nombre de su voluntad y sus propósitos. Puede hacer que alguien no mencione al final la frase en el nombre de Cristo específicamente, pero durante toda la oración, todo lo que dijo fue en el propósito y en la voluntad de Cristo para su pueblo. Si lo dice, amén. Pero debemos de entender que esto no es como una llave mágica, como una varita mágica que va a cumplir cualquiera de nuestros deseos. Cuando el pueblo de Dios pide, cuando los creyentes piden, ellos piden en la voluntad del Señor. Y oramos en la voluntad del Señor. Hoy en la mañana estuvimos escuchando acerca de lo que es la oración y la necesidad de la oración y cómo debemos pedir al Señor. La iglesia de Cristo ha vivido por más de 2000 años en aquel día. En Juan 16 se nos dice en aquel día. ¿En cuál día? En el día en que toda la iglesia de Cristo ora. Hemos estado orando al Señor por más de 2000 años. Y su pueblo siempre ha orado. Y oramos en el nombre de Cristo, confiando en Él, no en nosotros mismos, sino vamos al Padre por la obra redentora de Cristo, por los méritos de Cristo. Vamos al Padre. Orar es una bendición. Es saber que si soy su hijo, un hijo adoptado como lo hemos aprendido, oramos en los méritos de aquel que nos dio acceso por su justicia al Padre Celestial. La iglesia ora y tenemos la bendición que hay un Dios que escucha a sus hijos. Un hombre llamado John Gerard dijo lo siguiente: los beneficios de la oración son inconmensurables, o sea, no se puede contar. La oración es la paloma que tras ser enviada regresa con la rama de olivo. Esto es paz en el corazón. La oración es la cadena de oro con que Dios sujeta, no nos suelta hasta bendecirnos. La oración es la vara de Moisés que hace brotar el agua del consuelo de la peña de la salvación. La oración es la quijada de Sansón que derrota a nuestros enemigos. La oración es el arpa de David que ahuyenta el espíritu maligno. La oración es la llave que nos da acceso a los tesoros del cielo. Debemos orar. El Señor nos dijo que oráramos a Él. Y hay algo muy interesante en este pasaje de Juan capítulo 16, y es que el Señor une la oración con el gozo. ¿Se han dado cuenta de eso? Dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Podríamos considerar que la falta de gozo en nuestra vida es por la falta de oración. Es por la falta de pedir al Señor conforme su voluntad.
Porque hemos estado confiando nada más en nosotros mismos y en lo que nosotros podemos hacer, en vez de ir y pedirle al Señor y confiar en Él y solamente en Él. Él unió la oración al gozo. El pueblo de Dios ora sabiendo que hay un Dios que oirá su oración y que Dios contesta. No sabemos en qué momento responderá, pero sabemos que lo hará y sabemos que responderá a aquellas oraciones que estén conforme a su voluntad. Tal vez debemos ser enfrentados a la siguiente realidad, que parte de nuestras tristezas y dolores se deben a nuestra falta de oración. A nuestras débiles oraciones que no se han conformado a la voluntad del Señor. El Señor quiere que oremos. El Señor nos ha dado su Espíritu que nos lleva a Cristo. Él desea que aprendamos de Él en oración. ¿Desea Cristo que su iglesia ore? Claro que sí. Aquí dice que nuestra dependencia no está en lo que nosotros podremos lograr, en nuestras capacidades, sino en lo que Cristo hace por nosotros. Él quiere que aprendamos a orar, a depender de Él de todas las cosas. Él desea que sepamos que lo que Él hizo en la cruz del Calvario fue suficiente para abrir las ventanas de los cielos. Es suficiente por su obra redentora. No vamos a Dios Padre en oración por nosotros mismos. Vamos en la confianza de que Cristo es aquel por el cual somos aceptos en el amado. Dios nos escucha, Dios nos acepta, Él responde y Él nos consuela. ¿Cuánto debemos conocer a nuestro Salvador y su voluntad para recibir entonces respuesta en la oración? Hay respuesta prometida y hay gozo cumplido. El Señor no va a responder oraciones egoístas y oraciones fuera de su voluntad. Si mis hijas me piden cosas para su mal, cosas que no están en la voluntad para ellas, aunque ellas crean que están bien, yo no voy a cumplírselas. Si mi hija me pide una serpiente venenosa porque la ve muy bonita y de colores, yo no se la voy a comprar. El Señor responderá conforme a su voluntad, para su gloria y para nuestra edificación. En su voluntad que está revelada en su palabra. Necesitamos conocer su palabra. El Señor respondió oraciones como la de Ana, una mujer estéril. Ella deseaba un hijo, pero ella no le pidió al Señor: Señor, dame un hijo para ir y mostrarlo por todo Israel. No fue eso. Señor, este hijo va a ser dedicado para ti, para tu gloria. Que el Señor nos dé corazones conforme a su voluntad para pedirle. ¿Cuánto de nuestro gozo está unido a la oración? ¿Cuánto de nuestras tristezas y llantos está unido a nuestras pobres oraciones débiles y faltas de conocer la voluntad del Señor? Orar poco y fríamente sin conocer la voluntad del Señor está ligado a la falta de gozo en nuestra vida. Pero qué gozo es recibir del Señor aquello que hemos pedido conforme a su voluntad. Qué gozo saber que fuimos escuchados y se nos respondió porque oramos conforme a su propósito. Qué gozo es que estamos orando con una mente y corazón como la de Cristo. Santiago 4:3 dice: pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. No recibimos. ¿Por qué? Piden mal. Mira de Juan 5, 14 y 15, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Hay guía para cómo orar, cómo ser respondidos y cómo el gozo está unido a esto. ¿Qué podemos decir de esto que hemos visto en esta mañana? En primer lugar, el gozo del creyente. El gozo es una virtud que viene por el Espíritu Santo. No debe ser confundida con la alegría que proviene de las cosas materiales de esta vida.
o intelectuales. No es un estado de ánimo con una risa permanente. Nosotros no somos payasos. Nosotros somos hombres y mujeres gozosos en Cristo. Hay quienes pasan riéndose a cada rato y se ríen de maldades. Ese no es el tipo de alegría o de gozo que nosotros queremos. La verdad es que solo los cristianos tienen motivos para estar gozosos. Esa es la verdad. Jerry Bridges, un siervo de Dios, dijo: es contradictorio que un cristiano que profesa ser hijo del Dios único, el cual creó el universo y lo gobierna para su gloria y el bien de su pueblo, tenga una cara de amargado y viva sin gozo. Es contradictorio. John W. Sanderson dijo que esto de vivir sin gozo es ateísmo práctico. Usted es un ateo si usted vive sin gozo. ¿Por qué? Porque no ha creído a Dios. No ha creído. El Señor nos dice en estos versos de Juan mucho de lo que es el gozo permanente, de lo que es el gozo de corazón y el gozo cumplido. Este gozo viene por lo que Cristo hizo a nuestro favor. Cristo, con su sacrificio, nos dio redención. Él pagó por nuestros pecados. Con su sangre nos limpia de todo pecado. Con su sacrificio nos reconcilió con Dios. Con su sacrificio nos dio justicia por su obediencia perfecta. Nos santificó. Por su sacrificio nos abrió un camino para poder hablar con el Padre por su obra redentora. Por el sacrificio de Cristo, nosotros un día seremos presentados sin mancha delante de Dios. Por la justicia de Cristo, yo hoy puedo saber que soy completamente perdonado y declarado justo delante de Dios. El gozo del cristiano no está en las cosas materiales de esta vida. Vosotros os lamentaréis y lloraréis. Así vive el mundo. El mundo vive en llanto y en dolor. Nosotros vivíamos así, sin Cristo, en condenación y la ira del Padre. Pero una vez que Cristo me salvó, el Espíritu Santo viene a mi vida y yo puedo glorificar a Dios viviendo una vida gozosa. ¿Por qué? Porque vivo en la vida de aquel que me salvó y me perdonó. El gozo de mi vida no está en las cosas que yo puedo tener en esta vida. La tristeza y el llanto. Hay una tristeza y un llanto que sí puede venir a nuestra vida. ¿Sabe cuál es? La tristeza cuando estábamos sin Cristo y se nos hizo saber que Cristo fue a la cruz por nuestros pecados y que Él murió en la cruz por mí. Eso sí debe traer dolor a nuestra vida. Cristo murió por mí y fue clavado y sufrió la ira del Padre, la copa de la ira del Padre por mi culpa. Y eso debe traer dolor y tristeza a mi alma y llanto, pero a la misma vez gozo, porque Él perdona a los que confían en Él. Porque Él perdona a aquellos que se han arrepentido y vienen a Él. Y ya no vivo en tristeza, sino en el gozo del Espíritu. Cristo prometió que su Espíritu Santo estaría con su iglesia. Y el Espíritu Santo, una de las misiones que tiene es glorificar a Cristo. El gozo del cristiano tiene como propósito glorificar a Cristo. Por eso, un cristiano sin gozo es algo contrario al cristianismo. Vivimos vidas gozosas y el mundo no tiene que ver en nosotros una vida amargada, sino una vida de gozo en Cristo. ¿Pueden venir tristezas a nuestra vida? Sí. Hay cosas que nos duelen mucho, la muerte de un hijo, la muerte de un padre. Hay cosas que nos pueden, pero esas cosas son solo temporales. Nuestro gozo es un gozo permanente y cumplido porque estamos unidos a Cristo por su Espíritu. La vida en el Espíritu del creyente es una vida de gozo porque sabe lo que Cristo hizo por él.
Piense en eso en un momento. Piénselo. Cuando los apóstoles hablan de la cruz de Cristo y de los sacrificios de Cristo, el sacrificio de Cristo, perdón, ellos no hablan con dolor y tristeza, ellos hablan con gozo. Pablo habla de gloriarse en la cruz de Cristo. Esa es mi gloria. Y no lo hablan con tristeza, lo hablan con gozo y alegría. Y los cristianos hablan así. Cuando un ejército salía con sus generales, digamos el general, a la guerra, ellos dejaban, y los soldados dejaban hijos, dejaban esposas. Y ustedes pueden imaginarse los cuadros de llanto y de tristeza que quedaban en el pueblo. Pero cuando ese general y esos soldados vuelven victoriosos, aún con las marcas tal vez de las heridas de la guerra, pero vuelven victoriosos, el pueblo no llegaba a la entrada de la ciudad, a las puertas. Gozo, alegría, aplausos y gozo porque han llegado victoriosos. Y aquel llanto y aquel dolor desaparece por aquel que viene victorioso. Hermanos, así fue nuestro Señor Jesucristo. Él fue a la cruz, sufrió los dolores de la cruz, pero ahora es glorioso y victorioso. Él es nuestro Salvador. Y nosotros nos gozamos en Él y lo alabamos. Y venimos aquí los domingos a alabar con gozo a nuestro Salvador. Los cristianos cantan, alaban y oran con gozo a su Salvador. El propósito del gozo es glorificar a Cristo por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, por su obra maravillosa. Dice el Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Sabe qué es nuestra fortaleza? El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Fortaleza. Puedo decir a la luz de este pasaje de Juan que el gozo viene del Espíritu Santo cuando vivimos a la luz del mensaje del Evangelio, del Cristo que murió y resucitó para nuestra salvación. Cuando experimentamos la presencia real del Espíritu Santo llevándonos constantemente a Cristo y su obra. Eso es gozo. Eso es gozo. Llevarnos a Cristo y a su obra redentora en todo momento. Como mencioné al principio, a veces hay cosas que nos pueden traer dudas, temor, llanto, tristeza. A usted le puede dar mucho temor el no saber el futuro. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar de aquello? ¿Qué va a pasar de lo otro? Quiero decirle, todas las cosas están en las manos del Señor. Él sabe todas las cosas porque todas las cosas las ha ordenado. Nosotros no vivimos en tristeza, vivimos en gozo. Que se caigan los gobiernos del mundo. Que se caigan las bolsas de valores del mundo. Pueden venir guerras, pueden venir desastres, puede venir lo que quiera, pero nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo volverá y Él arreglará todas las cosas. Él arreglará todas las cosas. Hay gente que vive sumida en la tristeza, en el dolor y el llanto. Los cristianos no vivimos aquí, porque nosotros no estamos pensando en las cosas de esta vida solamente. Pensamos a largo plazo. Segunda de Corintios 4:18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Aún podemos llegar a perder nuestras cosas con gozo, como dice Hebreos 10:34, porque tenemos una herencia mejor y perdurable. Así decía o dice la Biblia. Cristo fue así. Cristo fue a la cruz por el gozo puesto delante de Él. Por el gozo. No vivimos en temor de lo que pueda pasar.
ya nuestro Señor ha dicho que un día volverá y un día le veremos. Y se mostrará al mundo quiénes somos en verdadero. Somos aquellos que fuimos salvados por la gracia de Dios. Gozo, sí, gozo. Ahora el mundo se ríe. El mundo parece avanzar en pecado. El mundo se goza y los enemigos de Dios se gozan de sus maldades. Por eso se tiene compañeros que se gozan de sus maldades. Dios tenga misericordia de ellos. Dice Mateo 24:30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Quiero decirle que usted nunca tendrá gozo hasta entrar en Cristo. Su aparente gozo un día se cambiará en lamento y llanto eterno al ver al Hijo de Dios. Eso será un día terrible, un día de lágrimas, un día de llanto. Usted puede estar buscando su gozo en la basura de este mundo. Hay quienes tratan de llenar sus vidas con vicios, con el sexo, con el entretenimiento, con la religiosidad, con la moralidad. Son pozos de iniquidad, pozos vacíos, pozos que no llenan, pozos que no dan gozo. Solo hay uno que puede darte gozo y es Jesucristo. Solo hay uno, solo Él, por su Espíritu. Aquellos que se ven limpiados y perdonados de sus pecados. El gozo no está en un lugar, el gozo está en una persona, el Señor Jesucristo. Nada más en Él. Dice lo siguiente, Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Gozo en el Espíritu. Finalmente tengo otra consideración para terminar en esta mañana. Orar no es una recomendación, ¿sabía? Para los cristianos. Es una orden del Señor. Es una orden. Pedid. Si usted no está orando, está pecando. Tome su tiempo para hablar con el Señor. Tome su tiempo en secreto, en su cuarto, cerrada la puerta y hable con su Dios. Pero también considere que hay una adoración a Dios que se hace al orar en público en medio de su pueblo. ¿Por qué no estamos viniendo los miércoles a orar como pueblo de Dios? Hay razones, a veces son razones válidas, trabajo, una enfermedad. Pero siempre es así. Algunos por estudio, sí. Pero siempre es así. ¿Por qué no escuchamos, hermano? ¿Cómo anhelo estar el miércoles? Espero librarme pronto de esto para estar el miércoles ahí. ¿Qué excusas vas a seguir dándole al Señor? ¿No será que tu falta de gozo es por no estar orando al Señor? Tanto privado como en medio del pueblo de Dios. ¿Cuánto ánimo y edificación viene a nuestra vida orar juntos como pueblo de Dios? ¿Por qué no estás viniendo los miércoles? ¿Será que los pastores tendremos que llamar a cada uno y averiguar qué será? No creo que tenga que ser así. Lamentable sería así. Yo más bien espero que el Espíritu en esta mañana nos convenza de nuestra necesidad de orar. En privado y como iglesia. No descuidemos, se nos dijo la semana pasada, ¿verdad? No descuidemos. ¿Por qué estás descuidando el gozo del Señor para tu vida? Dios nos está llamando a considerar constantemente su obra a favor nuestro y a orar.
ese gozo de corazón, ese gozo cumplido, ese gozo permanente que tienen los hijos de Dios. No descuidemos estas cosas. Hasta ahora no habéis pedido para que vuestro gozo sea cumplido en nuestras vidas en Cristo. Dios les bendiga. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana. Una vez más hemos sido expuestos a tu palabra. Una vez más se nos recordó la obra de tu Hijo Jesucristo a favor de su pueblo, como tú lo enviaste para dar vida a un pueblo muerto, como has enviado tu Espíritu Santo para recordarnos una y otra vez la obra perfecta de tu Hijo. Perdónanos, Señor, cuando hemos puesto nuestra mirada y nuestro gozo en las cosas de esta vida, por querer tener aquello o esto, y eso parece ser nuestro gozo. Perdónanos, Señor, por nuestra avaricia, cuando no hemos puesto nuestro gozo en aquello que tu Hijo Jesucristo hizo por nosotros. Perdónanos, Señor. Perdónanos por vivir vidas amargadas y tristes, y no vidas gozosas en el Espíritu. Ayúdanos también, Señor, a considerar cuán necesario es para nuestras vidas orar como tú lo has pedido. Perdónanos cuando no estamos orando, no hemos apartado los tiempos de oración, cuando estamos fallando, Señor, en nuestros tiempos de oración los miércoles. Perdónanos, Señor. Hay gozo cumplido, hay gozo prometido para tu pueblo al orar. Gracias, Señor, por una vez más hablarnos. Pero también pido, Señor, por aquellos que están buscando su gozo en las cosas de esta vida, que han puesto su gozo en las pertenencias, en los vicios, en el entretenimiento, en la sexualidad. Te pido por ellos, Señor, para que les hagas ver que viven vidas tristes, lamentables, vidas en pecado, vidas lejos de ti, y que nunca podrán ser gozosos o felices hasta que te encuentren a ti. Hazles ver que no hay mayor gozo para una persona que estar en Jesucristo tu Hijo. Dale, Señor, vida y luz. Sácalos de las tinieblas. Y puedan encontrar el verdadero gozo que solamente está en ti. Te alabamos, Señor, en esta mañana y damos gracias. Nos hagas comprender estas palabras. Que sea tu Espíritu Santo trayendo convencimiento. Y que busquemos tu rostro. Te alabamos en tu Jesucristo. Amén.